Así para entrar en confianza, vernos así como amigos. Mi nombre es Carlos Arturo Cancelado Velasco, soy originario de Colombia, estoy trabajando en la diócesis de Tepic hace aproximadamente 7 años, no, 10 años casi, ¿sí? Y viajo para un lado y para otro a veces donde el Espíritu de Dios quiera. Bueno, vamos a ver qué nos ilumina el mismo Espíritu del Señor. Muchas veces me he preguntado en mi vida sobre la locura de Dios, porque Dios definitivamente está loco de ser amado por los hombres, de ser amado por nosotros, loco de ser correspondido en el mismo amor que Él nos tiene. Y en esa locura de amor, Él ha utilizado los 1001 medios para llamarnos a cada uno personalmente. Como dijo el Papa Juan Pablo II, llegó el tiempo en que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con un Cristo vivo y resucitado. Personal, no comunitario, personal. Y ese encuentro personal nos lleva a una conversión, nos lleva a un cambio de vida y nos lleva a luchar por una comunidad o a luchar por la iglesia que el Señor quiso. Yo también tuve ese encuentro personal con el Señor. Así brevemente, porque me dicen que cuente así brevemente mi historia. Soy campesino, nací en la selva colombiana. Mi casa quedaba 2 horas del pueblo más cercano, que son 13 casitas, y esas 13 casitas quedaban a la carretera más cercana destapada 18 a 20 horas a pie. Entonces nací en medio de la selva. Nací lejos de una instrucción religiosa. Los sacerdotes iban por allá cada 7 años a misiones. ¿Sí? Sí, parece. Pero nací de una madre que todos los santos días le miraba que rezaba esta cosita: el Santo Rosario. Entonces lo único que nos ligaba a Dios, que yo recuerdo de niño, era el Santo Rosario. Pero en ese pueblo, a una distancia de ese pueblo, de 14 horas atravesando, era mi mamá originaria, Santa Rita de Lopón. Allí sí había sacerdote. Entonces mi vida fue así como luchando por un lado y otro entre la pobreza, entre las situaciones difíciles. Y a veces digo que el encuentro de Dios lo provoca de todas maneras. Desde que mi mamá quedó embarazada, fue problema. Yo fui la situación de los problemas. Mi mamá era viuda, casada, había quedado viuda con 3 niñas. Mi papá se había separado de su esposa. Era un pueblo demasiado religioso en Colombia, así que mi papá enamoró a la viuda y se echó enemigo al sacerdote, al pueblo, a mis abuelos, y se convirtió en la bruja del pueblo o en el desastre del pueblo. El pueblo y el sacerdote se reunió y corrieron a mi mamá a piedra de ese pueblo, así que a mi mamá le tocó huir. Pero ella no fue capaz de resistir la negativa de sus abuelos, así que ella quiso volver a su pueblo, estando embarazada. Pero al volver mis abuelos no la recibieron, le echaron. Y ella le tocó ponerse a trabajar en el campo, cuidar 3 niñas, estando embarazada. Durante 9 meses ella casi no comió, dice ella, sino solo café. La comida que le daban le envolvía para llevarla a los niños. Así que cuando yo nací tan grande, que mi mamá, que es bajita, me podía sostener en el seno materno durante 3 meses. Y me daba leche por medio de una copa de algodón, se ordeñaba y me daba leche. ¿Sí? La alegría de ella fue hermosa. 3 niñas y viene el primer niño. Error garrafal de mi mamá al nacer o antes de nacer. Ella le pedía a la Virgen Santísima que fuera un niño y que me regalaba a ella. No sabían lo que estaba haciendo mi mamá, ¿sí? Que me regalaba a María Santísima. El día que nací, dicen que tiene mucho que ver. Yo nací en una víspera del jueves de Corpus, miércoles por la noche,
6 de la tarde aproximadamente. Mis hermanas iban a hacer la primera comunión, así que mi mamá le tocó solita tenerme en la cocina, me cortó el ombligo con el cuchillo en la cocina, agarró su falda, me envolvió en eso, ella feliz con su niño que acababa de nacer. Pero no fue un niño así sano, fui muy enfermo, demasiado enfermo, aún sigo enfermo. Sí, y si a mi mamá le hubieran preguntado a la edad de 3, 4 años que yo tenía, ¿este niño vivirá? Quizás mi mamá hubiera respondido como el profeta, solo tú, Señor, lo sabes. Esta mujer pagó promesas a María Santísima, luchó, médicos y todo. Yo recuerdo, le tengo un pavor a las inyecciones, porque me aplicaban inyecciones, las jeringas del ganado, de vacunar ganado. Así que yo le tengo pavor. Y me dio una enfermedad de los 3 a los 9 años, que cada vez que iba al baño el intestino se me salía. Eso fue sufrimiento tremendo. Entonces, cuando mi mamá no estaba, porque ella le tocaba trabajar, mi papá al ver esa situación, volvió y recogió a la vieja y volvió y se la llevó por encima de sacerdotes, de abuelos, de todo. Dijo, vamos, nos condenamos, pero vamos. El sacerdote no quería bautizarme, al fin me bautizó a los 2 días de nacido porque era hijo de pecado, de condenación. Años más tarde, Dios permitió que yo fuera a sacar la boleta de bautismo para ser sacerdote y el sacerdote me abrazó y se puso a llorar. Dijo, definitivamente Dios sigue escribiendo derecho en líneas torcidas. Entonces uno no sabe por qué Dios lo permite. Esta enfermedad que les digo, fue tremenda porque yo fui creciendo y era en el campo, entonces las gallinas me picaban, mi mamá tenía que irse a trabajar, entonces mi mamá decía, cada vez que vaya al baño, enciérrate en la cocina hasta que yo venga. Y cuando ella llegaba me lavaba el intestino, me agarraba los pies y me introducía el intestino. Médicos, alguna y nada me sanó. Un día que mis padres se fueron para el pueblo, vino un hombre como unos 2 metros de estatura más o menos, le faltaba el dedo pulgar, ¿sí?, de la mano izquierda me parece, y él lo único que hizo fue alzarme, me alzó durante 3 horas, y a las 3 horas trazó 3 cruces en mi vientre. Santo remedio, yo sané. Yo hoy me pregunto por qué sané. Este hombre me dio lo que yo no estaba recibiendo, amor. El conflicto no terminaba ahí, quizás hoy me estoy extendiendo más y más despacio. Mi madre al quedar embarazada viaja, así que la gente que le gusta murmurar le dijeron a mi papá que ese muchachito no era de él, que esa vieja quizás tendría otro amante, entonces el muchachito era de otro, no de él. Así que él vio siempre ese muchachito como hijo de otro, no como hijo propio. Y me trató siempre como alguien extraño, pero con una cordialidad, me enseñó muchísimo. Yo creo que Dios quiso así para aprender de mi papá, porque fue rígido conmigo, me enseñó, me exigió más que mis hermanos, me decía las cosas duro, nos convertimos en amigos en lugar de papá y hijo. Dios lo permitía. Que recuerde yo nací, cualquier cosa no. Bueno, al fin pasó todo esto, vamos sufriendo. A los 9 años, yo recuerdo, 9 o 8 años, va una misión de sacerdotes allí. Y por primera vez yo puedo ver esto, a un obispo, a un sacerdote cercano. O sea, lo había visto quizás cuando más niño, pero no así ahora. Mi mamá nos llevó al pueblo, pude jugar con ellos, las hermanas religiosas, que yo digo mis cuñadas porque son casadas, hermano Jesucristo, digo cuñadas, ¿sí? Ellas hicieron juegos y a mí me pareció bonito, entonces es lo único que recuerdo de mi vocación. Ese día le dije a mi mamá, yo quiero ser sacerdote. Mi mamá dijo, somos muy pobres, y que yo le contesté, que lo verá, lo verá. Solo terminó ahí. Pasó así, pasó el tiempo, mi papá no quiso darnos estudio, debido a que él le había dado estudio a los 8 hijos de la otra señora, y ninguno de los hijos quiso, sino al contrario, le pedían a él, era un hombre de dinero, había sido dinero en ese tiempo, la esposa le había mandado una demanda, le quitaron todo y nosotros nos convertimos en administradores del dinero de la señora.
Yo no conocí a la señora sino 33 años después, cuando mi papá murió. Y mis hermanos no los he conocido todos, solo 4 conozco, de los 8. ¿Sí? Viene después la situación en Colombia, la guerrilla. Vi morir gente, vi matar a mis abuelos, los sopilotes se los comieron porque no dejaron recogerlos, como a los 2 meses fuimos a recoger los huesos. Vi matar mucha gente, mi mamá huyó al pueblito, hubo discusión entre mi mamá y mi papá, se separan los dos, mi mamá es más de valor, mi papá como más quietito un poco, y la situación se va así que mi mamá tiene que viajar. En ese tiempo le hacen un mal a mi mamá, a mí una profesora que yo entro a la primaria, ya entré como a los 12 años a la primaria, me quiso muchísimo, me consiguió un internado y me mandó a estudiar al internado y no le dijo a mi mamá dónde era el internado, así que a la maestra la mató la guerrilla 2 meses después de que me llevó a mí al internado y yo quedé perdido en el internado. En el internado estuve sufriendo durante 3 años, maravillosos, hermosísimos. Mi deseo de estudiar, de salir adelante, era inmenso, pero Dios no podía existir para mí. Yo no podía creer en ese Dios tan duro, tan cruel, tan tremendo, tanto sufrimiento, tanta cosa. Ese Dios como que no existe, ¿sí? Recuerdo que cuando estaba en la primaria le llevaba flores a la Inmaculada Concepción, le faltaban unas manitas, unas flores que llaman aquí en México copa de oro, y cada vez que las veo me recuerdan eso. Es los otros sí que medio recuerdo. En el internado yo aprendí a odiar. Mis resentimientos de mi papá, mis resentimientos de pobreza, mis resentimientos sobre la guerrilla, los golpes del internado me llevaron a odiar más. Me hicieron meter la mano entre los baños y dormir con caca toda la noche. Me desnudaron delante de todos, me amarraron, me hicieron dar vueltas desnudo delante de todos, de rodillas. Todo eso yo iba creciendo. Entonces dentro de mí fue creciendo un deseo. Yo voy a ser superiores a estos desgraciados y los voy a matar. Entonces mi deseo fue matar, 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 matar. Por eso estudiaba, para querer matar. Pero Dios llevaba otro plan. Mi vieja madre, mi pobrecita madre, sigue luchando. Ella sale de ese pueblo, me encuentra y nos dice, nos vamos a la gran ciudad. Yo, ¿qué? Sí, nos vamos. Nos fuimos a vivir a la gran ciudad, Bucaramanga, a vivir en un cuarto pequeñito, mis hermanas, con la situación difícil de mi hermana, que le habían matado el esposo, y ella había quedado un poquito pues desequilibrada, llamémoslo así. El esposo lo matan delante de ella, delante de los hijos. Entonces regresa mi hermana con nosotros, con mi otra hermana. Éramos más o menos así entre toda la familia como unos 15 a 19, durmiendo en un cuarto pequeño y cocinando. Ahí la situación era más difícil. Entonces viene la responsabilidad sobre el varón de la casa. Me toca hacerme a mí responsable de mi casa. Entonces empiezo a estudiar en el día, veo que no puedo, tengo que salirme a estudiar y estudiar en noche y trabajar en el día. Entonces me convertí en trabajar y estudiar. Yo no dejaba mi estudio, yo tenía que ser alguien, luchar por algo, era algo que llevaba dentro. Y viene lo difícil. Un campesino estudiando en gente que sabe hablar, que sabe vestirse, que sabe caminar, y viene el rechazo. Hasta los maestros, una vez me dijo una maestra, ustedes los campesinos que se vienen a la ciudad solo les toca ser ladrones y prostitutas, no tienen otro camino. Y yo me les salí de clase, era muy corajudo, tremendamente corajudo. Tengo orejas grandes, me decían jumbo o elefante por mi nariz. Todo esto lo iba ardiendo más en odio y resentimiento. Tenía que convertir y llevar pan a la casa fuera como fuera, así que yo trabajé en talleres, trabajé en prostíbulos, administrando cantinas, trabajé todo hasta que conseguí un trabajo de jardinero y ahí la empresa me fue llevando ejes y transmisiones de carro. 4 años trabajé ahí, me quisieron muchísimo, fui escalando, eran más de 400 obreros.
y podía estudiar porque entraba a trabajar a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, me iba para la casa, estaba llegando a las 4 de la tarde a la casa, me bañaba, comía algo, regresaba para entrar a las 6:30 a estudiar, salir a las 11:30 de la noche, llegar a las 12:30 a la casa, ponerme a hacer tarea hasta las 2 de la mañana, dormir de 2 a 4 y levantarme. Durante 6 años dormí más o menos 2 o 3 horas. Sí, aún tengo esa costumbre de dormir poco. Sufro cuando duermo con alguien que duerme bastante. Sí. Entonces, fue situaciones así. Viene la complicación más contra Dios. Me toca estudiar en un colegio en Colombia. Los colegios se da religión, porque Colombia en ese tiempo era obligatorio dar la clase de religión. La daban las hermanas o la daba un sacerdote. Entonces la dio un sacerdote. Yo llevaba un solo apellido, Velasco. Así que era hijo de adulterio. Y por ser hijo de adulterio, no era querido por el sacerdote. Entonces nos hicimos enemigos. Yo lo llamaba Caneco. Este Caneco desmerecido, lo insultaba tremendo. Y con una hermana Isabel, bellísima la hermana, pero yo le hacía lo posible. Le decía la solterona. ¿Sí? Bueno, peleábamos. Pero nunca creí que Dios iba a... Mi mamá sigue insistiendo. Mi mamá muy católica, nos obligaba, ella tenía autoridad sobre nosotros, nos obligaba a ir a misa todos los domingos, rosario, ¿no? Bueno, y ahí poco a poco, paso mis 6 años de estudio y se llega el año 86, y va un sacerdote a mi barrio, un barrio que por fin logramos obtener casa, donde Lupita decía que quisiera, viviendo en ese cuartito. Me di cuenta que podíamos meternos, aquí los llaman paracaidistas, son allá tugurios, los llamamos en Colombia, y allí yo dije, mamá, hay un terreno, vámonos, y avanzamos, y fuimos y avanzamos el terreno. Mi mamá contenta le pagó una promesa a la Virgen, y esa noche nos robaron el terreno. Así que yo peleé con mi mamá, le dije, mire tus santos, y ella decía, Dios proveerá. Como al tercer día me dan otro terreno, alcanzamos a escarbarlo y nos sacaron a cuchillo y nos tocó dejarlo. Volvimos a avanzar otro terreno, echamos bardas de cemento en el terreno, ya lo que es la barda para encerrar la casa, y una señora vino y nos lo quitó. Después de mi mamá pagar otra promesa a la Virgen y al Sagrado Corazón y de subir de rodillas en el templo, yo decía, ¿para qué le da dinero a esos curas desmerecidos? Vea, Dios no existe. Yo era el que más peleaba en ese sentido, pero entre mí sí sentí como ese deseo de Dios, de estar en Él, pero lo odiaba. Mi primera relación con Dios yo creo que fue de odio. No lo podía olvidar, porque uno lo que más recuerda es a sus enemigos, ¿o no? Más que a los amigos se olvidan, los enemigos los recuerda uno todos los días. Así que yo recordaba a Dios todos los días. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué pasa? ¿Dónde está su poder? Bueno, peleaba. Nos corren. Entonces peleé con mi madre. Ahora usted tiene que conseguir terreno. Yo no voy a mover un mísero. Que usted vaya a pagar otra promesa y vuelvan a quitarnos las cosas, se acabó. Se acabó. Eso no es así. Mi mamá consiguió un terreno ahí mismo, pero eran unas piedrotas tan inmensas, grandes, que nos tocó reventarlo con llantas. El terreno era grandísimo, más grande que este salón, más grande. Pero ella empezó a repartirlo para la gente que venía a pedir. Así que nos dejó un pedacito pequeño a nosotros. Dijo, con eso tenemos. Pobre gente no tiene. Años más tarde me doy cuenta por qué el Señor quiso que nos quitáramos. En la primera casa, cuando llueve, el agua se viene y se mete a la casa. En la segunda casa, colocaron cantinas y es una cosa tan tremenda. En la tercera casa, quedó a la vuelta de la carretera y los carros la han tumbado más de 2 veces. Y en la casa donde llegamos, quedó tan cerca de la carretera como de aquí, más cerca que de aquí allí a la carretera, la mejor casa, mejor ubicada, bien hecha. Quedamos en un lugar y al lado de otro barrio que empieza, y nosotros quedamos el barrio pobre Tugurios hacia arriba y el barrio
nosotros hacia abajo. Entonces quedamos unidos al otro barrio. Pero hasta años más tarde uno interpreta, era voluntad de Dios. Era la mano de Dios que se movía. Dios proveerá. Y Dios estaba proviendo un lugar mejor. Pero en el momento cuando uno está en el dolor, cuando uno está en el sufrimiento, cuando uno está desgarrado, no entiende. Allí este barrio era difícil. Era gente colgado. Era gente que usted entraba con cadenas de oro, cadenas de oro. ¿Para qué cargan cosas? No lleven nada. ¿Sí? Lleven un rosario, lo demás corre. Lo necesitamos. Entonces nosotros lo necesitábamos. ¿Sí? Un sacerdote fue a celebrar la misa allí. Estando jugando los muchachos fútbol, tiran el balón, mi mamá me obliga a ir a misa, yo me voy corajudo, a todos nos obligaba. Me voy en short, sin camisa y descalzo. Agarro el balón cuando lo tiran y le dije a los muchachos, respeten aunque sea el sacerdote. Al final de la Eucaristía el sacerdote se dirige únicamente a mí, me invita a la parroquia. ¿Señor? Mi error garrafal fue comentarle a mi mamá que el sacerdote me había invitado. Le dije, el sábado me invitó el sacerdote, era domingo, hasta el otro sábado, 8 días. Yo me fui a trabajar y todo. El sábado cuando llegué a trabajar, que el sábado yo lo utilizaba por la tarde, después de las 4 ver tele y descansar. Mi mamá dice, le está esperando el sacerdote. Y dije, ay mamá, ese viejo ya se le olvidó. Y me dijo, a un sacerdote jamás se le deja plantado, así que va a ir. Por darle gusto a mi madre me fui. Y el sacerdote lo que quería era que yo le permitiera ya. Que yo le ayudara a entrar la catequesis al barrio. Que consiguiera muchachos de ahí que pudieran dar catequesis y él podría entrar al barrio. Así fue. Se logró que entraran al barrio. Fue en el año 86. Yo terminaba mi bachillerato, terminaba todo, con deseos de seguir estudiando, pero no había dinero. La empresa me pagaba el estudio de torno fresador, ¿sí? Me pagaba el estudio, mecánico automotriz, lo que yo quisiera estudiar. Medio año, se llama servicio, enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en ese transcurso del año, Dios empieza a tocarme más fuerte. Tengo que terminar mis estudios. El sacerdote me invita, me convierto en catequista y no sé casi nada del Señor. 7 compañeros entran al grupo juvenil. Eran los 7 más... Gracias. Yo le tengo, por favor. Eran los 7 más descarriados. El sacerdote nos quiere muchísimo y en julio viaja el Papa Juan Pablo II a Colombia y el sacerdote les da un boleto a los 7 para que vayan a ver al Papa. Entonces nos vamos los 7. No podíamos perder la oportunidad. A mí me valía huevo meterme entre la gente, era campesino, había estado en el lodo, así que yo quedé muy lejos del Papa y miré gente y le dije, Jesús, ¿por qué? Tienen corona, así que yo me voy para allá. Y yo me fui metiendo por debajo y atravesando todo hasta que quedé cerca, sí, ya cerca del Papa. Sí. Lo único que no pasé a comulgar porque cuando eso no comulgaba. Sí. Pero pude ver a aquel hombre. De ahí para acá, como que algo, no sé qué, entraba en mí. Al mes viajo a mi pueblo. El sacerdote que está en mi pueblo donde yo crecí me invita a leer la palabra de Dios porque no había nadie. Paso a leer la palabra de Dios. Al final de la misa me dice, ¿cuándo termina sus estudios? Le dije, este año. ¿No le gustaría entrar al seminario? Le dije, ¿usted eso qué es? Dijo, donde se preparan para ser sacerdotes. Le dije, ¿usted está loco? Sí, yo no. Sí. Mi papá ya me había arreglado la situación.
yo había ganado el cariño de mi padre. En el año 82, después casi de 16 años luchar, mi papá me reconoce como hijo. Y estábamos viviendo con mi padre una armonía hermosísima, bellísima en esos años. Así que yo ya tenía el apellido Cancelado, no solo Velasco. Así que el sacerdote no sabía que era hijo de adulterio. En Colombia los hijos de adulterio no podían entrar al seminario, ahora ya. Las cosas han cambiado. Las vocaciones escasean, entonces todo se recibe. ¿Sí? Era algo maravilloso. Me dice, yo le digo que no. En diciembre viajo al pueblo de mi mamá. Que mi mamá quiere, mi abuela está enferma, entonces me pide que viaje y yo viajo allí. A encontrarme con mi abuela. Me encuentro con un seminarista y él me hace la misma propuesta. ¿No le gustaría entrar al seminario? ¿De qué? ¿Estás loco o qué? Ser sacerdote sería lo último en mi vida. Así que yo no. El 31 de diciembre del 86, para parecer 87, el seminarista me invita a un pueblito de San Pablo. Y nos fuimos. Yo le pedí permiso a mi madre y fuimos allí. Eran las 11 de la noche y él dijo, vamos al Santísimo a despedir el año. Y nos fuimos. Entonces cuando ya llegó le dije, ¿qué es el Santísimo? Y me dijo, es el Señor que está realmente presente ahí en la Eucaristía. Ahí está Dios, ahí en esa cajita está Dios. Dile lo que quiera que lo escuche. Y en eso él sacó la guitarra y empezó a cantar, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y yo empecé a sentir como algo bello. Entonces le dije a Jesús, si es cierto que está ahí, dime qué va a hacer de mi vida. Hay una parte que me arranca al mal, a la venganza, deseo matar, deseo destruir, no deseo perdonar. Pero hay otra parte dentro de mí que me lleva al amor. Otra parte dentro de mí que me lleva al amor. Estoy dividido como este templo. Dime qué debo hacer. Fue toda mi oración. Enero del 87, empiezo a tener miedo sobre el futuro, cosa que yo no tenía miedo al futuro. Pero me empieza a dar un miedo al futuro. ¿Qué voy a hacer? No fui por mi graduación, no fui por mi cartón, yo tenía que estudiar. Tiene que ser demasiado volumen. Sí, tenía que estudiar. Había presentado el examen para estudiar en el SENA. Había pasado el examen. La empresa me apoyaba con medio sueldo. Yo estudiaba 6 meses y trabajaba 6 meses. Así que tenía la oportunidad. Pero por obra de Dios, mi apellido al ser cancelado. ¿Ya funciona este? Aló. Vamos a ver. Mi apellido al ser cancelado, el examen aparece cancelado. Se me cancela el examen. Así que tenía que esperar 1 año más para poder entrar. Y yo no quería esperar ese año, yo estaba desesperado. A mí me encantaba estudiar, yo tenía que estudiar. Estaba desesperado. Y ese miedo me llevó a orar, a suplicarle a Dios. Si era cierto que estaba en la cajita, Él tenía que hacer algo. Si era cierto que está tan cerca de nosotros, Él sabía qué era lo que a mí me correspondía en mi vida. Él sabía perfectamente. Así que fui al templo. Eso ya era como febrero 13, me parece, del 87. Y fui al templo. Y escuché la misa. Primera vez que escuché así como la misa agradable a través de Caneco. ¿Sí? Y al final de la Eucaristía todos salen y yo me quedo en la última banca y le dije al Señor, aquí me quedo hasta que me diga qué quieres de mí. Me dijeron que eres Dios y que hablas, así que hablé. Llegó el sacristán, pasó, la gente se salió, el sacristán empezó a cerrar las puertas, era un templo grande y es basílica.
Empezó a cerrar las puertas, llegó y me dijo, él me conocía y me dijo, Carlos, por favor sálgase. Le dije, Eliezer, no soy ladrón y aquí me quedo hasta que el Señor me hable. Dijo, ay, Carlos. Le dije, a mí me dijeron que él estaba vivo y que él hablaba, así que hasta que él me hable, yo me quedo aquí. Pasaron como 15 minutos y yo no me salía, el pobre muchacho desesperado. Y el Señor no me hablaba. Y yo tampoco me iba. ¿Sí? Si él era terco, yo era terco. Aprendí a ser terco. Con Dios se debe ser terco. Más tarde le voy a hablar, yo no sé por qué tengo deseo de hablarles de la Eucaristía. ¿Sí? Esa terquedad ante el Santísimo sirve. Uno tiene que estarse ante el Santísimo de rodillas 1 hora. Y si no lo logra en 1 hora, 2 horas. Si no 2 horas, 3 días. Pero ahí, hasta que Él lo da. Debe uno ser terco. En mi terquedad bajó la hermana Isabel por el templo. Al verme arrodillado me dice, Carlos, ¿qué tiene? Yo me levanté y le di una respuesta vaga. Y le dije, no sé qué me pasa. Siento como deseo de ser sacerdote, no sé qué es. La hermana me dijo, ven mañana a las 9. Le dije, mañana tengo que trabajar. A las 9 te espero, que tengo que trabajar. A las 9 te espero, te he dicho. Yo pedí permiso y a las 9 estuve en el convento y con la hermana Isabel. Cuando llegué donde la hermana Isabel me dijo, ya hablé con el obispo, ya hablé con el rector, aquí está tu colchón, aquí están las sábanas, usted entra al seminario. Así que a mí me metieron. No me pidieron permiso. ¿Sí? Le dije, no, madre. Me fui al seminario y le dije al rector, yo tengo que renunciar a mi trabajo, era un miércoles. Si quiere, le vengo el domingo, y si no, pues no. Era terco. El rector me dijo, bueno, está bien, el domingo lo espero, pero no olviden que ya llevan 15 días, que a las demás personas se les hizo un proceso vocacional, que a usted no se le hizo proceso vocacional, que usted por lo que pidió la hermana, y la hermana es amiga del obispo, entonces el obispo nos ordena recibirlo. Si fuera por mí, yo no lo recibiría. Porque tiene que tener un proceso vocacional. Yo no lo tuve. Los amoríos con Jesús no los tuve. ¿Sí? Pero me esperó el domingo. Renuncié a mi trabajo, entregué el cheque a mi casa, mi familia se asombró muchísimo. ¿Quién trabajaba para la casa? Quedábamos así. Entro al seminario y yo sigo hablando campesino. Hay muchas palabras que yo no puedo pronunciar. Sí, muchísimas. Antes me daba miedo, ahora me vale huevo, con hacerme entender. ¿Sí? Si Dios habló a través de una burra de Balaán, no habla a través de uno, habla. ¿Sí? Y empiezo en el seminario. Como era campesino, el rector me manda al campo. 3 años de filosofía y yo en el campo. No conocía la ciudad, no tenía oportunidad de relacionarme con gente más o menos. Yo seguía más campesino y entre más campesino. Sí. Pero yo no entendía por qué. Después lo entendí. En el campo la gente es cariñosa, así que me regalaban yuca, gallinas, huevos. Y yo podía llevar a mi casa. Y seguía alimentando mi casa a pesar de estar en el seminario. Dios me seguía dando. Dios era amoroso. En primero de teología peleé de que no quería ir al campo. Entonces me mandaron al hospital en zona de castigo, era la zona de castigo. Y yo llego allí al hospital. Era tremendo, duré 15 días sin comer del asco, porque eran urgencias. Tenía uno que lavar a los enfermos, limpiarlos. No, era cosa cruel. Yo le dije a mi director espiritual, yo no puedo con los enfermos, yo renuncio, ese no es mi carisma, hable con el rector o me salgo. Tenía un director espiritual muy santo, el padre Carlos Valencia, muy fuerte, rígido, y me dijo, vete al Santísimo y mañana hablamos. Y yo me fui al Santísimo, y le dije al Señor, yo no puedo en el hospital, esto no es para mí. Al otro día, el padre me llamó y me dijo, Carlos, ¿qué es un carisma? Yo le dije, padre, pues carisma es lo que a uno le agrada, lo que a uno le gusta para trabajarle mejor a Jesús. Dijo, no, carisma es el pretexto que la gente coloca para no trabajarle a Jesús. Yo quedé así.
pretexto para no trabajarle. Así que regresa al hospital o alista tu ropa y te vas del seminario. Así que regresé al hospital, pero con una visión diferente. En el hospital había una capilla. Entonces entré a la capilla y le dije: usted dice que carisma es para uno desempeñarse mejor. El padre me dice que es un pretexto, así que ayúdame entonces a tener pretexto o tener carisma. Tengo que solucionar el problema. Dios habla inmediatamente. Subí al 7º piso, donde estaban las personas que le quitaban partes de sus piernas. Me piden que lave a los enfermos. Me entré y me toca con William, un hombre de Dios. William le faltaban las 2 piernas así. Era como despedazar un pollo con todo el cuadril. Sus testículos parecían colgados. William estaba envuelto en vendas y estaba sucio. Y me pidió que lo bañara y empiezo yo a desenvolverlo y me empieza a dar asco. Entonces William me preguntó: ¿tiene asco? Y le dije yo: sí, es la verdad. Me dijo: hace poco es enfermero. Le dije: no soy enfermero. Entonces, ¿y es doctor? No soy doctor. Entonces, ¿qué es? Le dije: soy seminarista, estudio para ser sacerdote. Yo quería que William me dijera: entonces llame una enfermera. Entonces William me respondió, dijo: si es sacerdote, entonces hazlo con más amor. Rápido, quite las vendas y báñame. Y a mí me tocó quitar las vendas y bañarlo. Luego me dio la tijera y dijo: quite toda la carne podrida. Y empiezo yo a quitar la carne podrida. Y yo salí a buscar una enfermera y como que en el piso las enfermeras se las había tragado la tierra. No había ninguna enfermera. Regresé donde William, lo bañé. William no tenía control de esfínteres porque su columna también se había partido. Así que lo bañé, lo coloqué en la camilla y William le estaba pidiendo al Señor que le diera el control de esfínteres. Y William dijo: oye, quizás quiero orinar, álceme. Y alzó su tronco y yo le metí las manos así para sostenerlo. Y William empieza a orinar y ensuciarse. Yo viéndolo así: no puede ser esto, lo acabo de bañar. Me tocó volverlo a bañar. Nos hicimos tan amigos los dos que con él aprendí a amar a los enfermos. Él me dijo: ¿de qué te quejas, Carlos? Yo perdí esposa, yo perdí hijos, yo perdí madre, yo estoy solo. Pero le doy gracias a Dios porque tengo cabeza y pienso. Entonces agarraba a William cuando alguien no quería vivir o estaba, yo agarraba a William, lo llevaba y él me decía: desenvuélvame, y lo desenvolvía. Y él decía: mírame. Al ver aquel tronco y aquellas llagas, cualquiera se impresionaba y decía: y yo quiero vivir. ¿Y tú qué? Fue un año tan bello, tan hermoso, que allí aprendí a orar por los enfermos. ¿Cuándo aprendí a orar por los enfermos? Cuando nació una niña que no quería vivir. La niña, al 3er día de haber nacido, empezó a caérsele la piel y rechazaba toda medicina. Entonces los médicos decían: solo un milagro de la naturaleza la puede salvar. Y yo ya creí en Dios, dije: no, es Dios. Entonces hablé con la mamá y le dije: ¿usted quiere a su hija? Dijo: sí. Dile a su hija que la quiere, dile que la ama, dile que tal cosa. Y ella se lo decía. Entonces le dije: ¿qué hizo usted mientras estaba embarazada? Dijo: intenté abortarla más de 10 veces. Hice esto, aquello y no la pude abortar. Le dije: pídale perdón a su hija. Entonces le pregunté: ¿por qué quiso abortarla? Dijo: por mi mamá. Yo soy madre soltera y tengo 33 años. Y al cometer el error de embarazo, entonces mi mamá me despreció y me dijo que tenía que matarla, sacarla, porque ella no quería tener una hija así, donde todos...
Así que yo viajé hasta donde la abuela, me traje a la abuela y le hice pedir perdón a la niña. Y sucede algo maravilloso. Al pedirle perdón a la niña, a la abuela, la niña empieza a echar piel. La niña hoy, eso fue en el 88, imagínense cuántos, perdón, 91. ¿Cuántos años tiene la niña? Después me invitaron a la casa, la vi crecer, hermosísima, bellísima. La acción del perdón. Dios me llevó. El hospital se convirtió en que todos querían ir a trabajar porque yo hablaba bien. Usted quiere cambiar la visión de algo, hable bien de las cosas y cambia la visión de la gente así. Por voluntad de Dios, 91, en el 92, mi obispo, él se retira de ser obispo y a mí me echan del seminario. 25 de septiembre del 92, siendo las 6:15 de la tarde. La fecha. Bellísimo, encantador. Yo había sufrido en el seminario, había pagado pensión de mil maneras, no quiero contar eso, pero quiero comentar eso. A mí me echan del seminario. ¿Por qué me echan? Uno de mis compañeros del seminario, que no nos agradaba muy bien, porque era muy rígido, yo muy soberbio, imagínense todo lo que traía, yo todavía no había perdonado, todavía eso estaba en mí. Más que a querer, éramos como enemigos. Él se ordena sacerdote y viaja al pueblo donde yo soy. Allí descubrió toda mi verdad. Soy hijo de adulterio. Mis hermanos están en la guerrilla. Tengo familiares que han matado. Y trae eso al seminario. Así que yo no puedo estar en el seminario. En cierta manera mi sangre está manchada. Entonces el rector se basa en eso. Me dice: Carlos, yo soy súper tímido. La timidez me invade. Usted no puede hablar en público. Usted es esto así, así que usted no sirve. Usted quiere ser sacerdote por ser terco, únicamente por terquedad. Váyase. Entonces le dije yo, empiezo de nuevo. Y me dijo: soy rector y presidente de todos los seminarios de la escuela, así que no puede entrar. Y viene mi noche oscura. Los problemas se acrecientan. Botado del seminario. Mi papá había muerto en el 89. Mi mamá enferma. Situación de trabajo. La empresa donde mi hermana trabajaba se quemó. La otra la botaron. Botaron a mi hermano del colegio. Todo se reunió así. Todo se reunió desgracia tras desgracia. ¿Sí? Y yo empiezo a sentir coraje otra vez contra el Señor. Le pedí al Señor y el Señor no me escuchaba. Quise hasta matarme. Dios no quiso que me matara. Tenía un plan. La situación así, llega diciembre, mi mamá más enferma, viajo al pueblo donde mi hermana, donde era yo, está mi hermana allí, mi otra hermana, le pido ayuda, ella saca 50,000 pesos prestados colombianos, sí, es decir, unos 2,000 pesos, yo creo, mexicanos más o menos, sí. Me regala un medio bulto de frijol, maíz, una gallina, unos huevos, plátanos. Después de viajar 18 horas, meterlos en carro, viajar otras 6 horas, ¿sí? 8 horas. Faltando 2 horas para llegar a la casa, asaltan el camión y nos roban todo. Dios es fascinante. Era Navidad. Así que yo le peleé con el Señor. Cuando llegué a mi casa salieron mis sobrinos, la familia había aumentado. ¿Qué trajo, tío? Nada. ¿Qué pasó? Me robaron. Eso era tremendo. Sí, no puede ser. Entonces yo mandé al Señor al carajo. Le dije: no. Si me quieres llevar a comer aquello, tendrás que comerlo tú. Y el odio se acrecentó otra vez. Llega enero, mi hermano tiene que estudiar, la hermana Isabel, que me había ayudado tanto, es rectora de un colegio, así que yo dije: ahí tengo apoyo para que mi hermano entre a estudiar. Voy a hablar con la hermana me toma del brazo, me saca y me dice: yo no puedo hacer nada por usted, váyase.
Mis compañeros del seminario no me hablaban. Era difícil la situación. Varios sacerdotes se negaban a darme la comunión. La situación se acrecentó más. Y yo odié más a Dios. Me había encontrado, el 26 de enero, me había encontrado a unos amigos, el padre Heider era seminarista, y un grupo de personas que me invitaron a Bucaramanga porque el padre Emiliano Tardí estaba. Vamos, yo dije, ¿qué padre Emiliano Tardí ni qué carajo? Yo lo que necesito ahorita es comida, colegio, trabajo, yo de Dios no quiero nada. Y Heider es muy alegre, Heider dice, aleluya, gloria a Dios, váyase con su aleluya a otro lado. Yo no. El día que la hermana me echó, me senté sobre la banca y miré la iglesia donde nació mi vocación y le dije a Dios, hoy ha ganado el peor enemigo. Hoy escribiré libros, daré pláticas de que no existes. He leído a Nietzsche, Feuerbach, Marx, así que tengo mucho en la cabeza para plasmar y tengo mucha gente para mover. Así que los dos somos enemigos. No existes. Era tal el desespero que tenía que lloraba y lloraba, pero un desespero cruel, una incapacidad tan tremenda, que quise llamar a uno de mis amigos, el padre Javier, él era seminarista, para ver si me escuchaba. Al tomar el bendito teléfono, el teléfono no tenía tono, pero estaba interrumpido por el radio, así que lo que el padre Emiliano Tardí estaba diciendo en el estadio, estaba saliendo por teléfono, y decía, en el lugar que tú estés viviendo lo que estés viviendo, estés sufriendo como estés sufriendo, estés sintiendo lo que estés sintiendo, cierra tus ojos que Cristo te ama. Y yo terminé cerrando los ojos. Me habló Dios por teléfono, digo yo. Leyeron Juan 6, pan de vida eterna, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y Hechos 2, cuando Jesús asciende, le dicen unos ángeles que miren a la tierra. Hicieron una pequeña oración, la gente venía a hablar por teléfono y decía, yo no sirve, y yo seguía llorando. Pasó un camión que deseaba hondo, me subo al camión, quizás porque iba llorando, no me cobraron o no me vieron, me fui hacia el último puesto, me senté allí y yo seguía llorando, llegué a la casa, no podía contener mi llanto, pasé, saludé buenas noches, mi mamá, ¿qué tiene? Le dije, nada. Me entré al cuarto último, cerré mi cuarto, me quité toda la ropa, quedé desnudo, me boté sobre el piso y le dije, tú has ganado, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Si muerte quiere, envíame muerte. Si hambre quiere, envíame hambre. Si desgracia quiere, envíame desgracia. Soy todo tuyo y te entrego todo. Has ganado. Y me quedé dormido. Al otro día me levanté, mi corazón era diferente. Mis pensamientos eran diferentes, era un gozo maravilloso que sentía, los problemas seguían igual, nada se había solucionado, pero los miraba desde otra o desde otro punto, muy diferente. Encontré soluciones, dije, si se cierra un colegio debe abrirse otro, me fui a otro colegio, hablé en el otro colegio que era de paga, no tenía dinero ni nada. Hablé con la rectora y me dijo, no se preocupe por el dinero, después me lo paga, envía a su muchacho a estudiar, y yo envié a mi hermano a estudiar. ¿Sí? Y empezó la situación a arreglarse. Me encontré otra vez con el padre Heider y con los amigos aquellos, era el seminarista, y me dicen, gloria a Dios, aleluya, por fin lo vemos. Entonces yo les contesté ya, gloria a Dios. ¿Sí? Y me dicen, Carlos, el Señor te quiere tanto que lo invitamos a un grupo de oración. Y yo acepté. Pero antes de ir al grupo de oración tiene que ser evangelizado. Había estudiado 5 años en el seminario y me pedían ser evangelizado. Así que dije yo, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, ir a escuchar a esta señora en la casa. Y fui a la casa un sábado a escuchar a la señora, el siguiente sábado. Me pasó por toda la bendita Biblia desde el principio al fin. Me hablaba de una manera diferente que en el seminario. No me hablaba de conceptos, me hablaba de un Dios vivo en medio de nosotros. No me hablaba de un Dios lejano, me lo presentaba tan cercano. Y sobre todo que me amaba a pesar de lo que era.
Pero yo me repetía mi orgullo por dentro y me decía, esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé. Y ella me dijo, puede ser que esté pensando que lo sabe, pero no importa lo que esté pensando. Lo interesante es que Dios, yo a esa mujer le tapaba la boca, hablaba por los ojos, le tapaba los ojos, hablaba por las manos, así que la dejé hablar todo el sábado. Por fin se levantó como a las 12, desde las 8 de la mañana hasta las 12 días se levantó, me dio un café, volvió a sentarse hasta las 6 de la tarde. Y después me dijo, vamos a misa. Y nos fuimos a misa. Me dijo, ¿vas a comulgar? Le dije, no, porque no me he confesado. Dijo, el martes lo esperamos, confiese todo tu pecado y el martes lo esperamos. Le dije, bueno, voy a ver. Dijo, el martes puede ser que amanezca enfermo, con chorro, con lo que sea, pero aquí lo esperamos, era el martes por la noche. Yo me fui. Llegó el bendito martes y estaba enfermo. Así que se llegaron las 7 de la noche y yo no fui. 7:30 y timbró el teléfono el vecino y me llamaron y eran ellos. Carlos, ¿qué pasó? Le dije, no, estoy enfermo. Dijo, vente, tome un taxi, vente así. Tomé el taxi y me fui así. Llegué a la casa y habían 12 personas nada más. Me llamó la atención que todos estaban en el piso. Había un gobernador, había un albañil, habían maestros de escuela, un maestro de la universidad, una mujer que cocina y que lavaba, otra gran señora, pero todos estaban en el piso, no habían categorías sociales y eso me llamó la atención. Y ellos empezaron la oración y echaron llave y empiezan a orar. Después de unos 20 minutos de oración empiezan a hablar lenguas diferentes. Y yo, ¿y esto qué está pasando? ¿Qué es esto? Ellos me habían explicado los dones del Señor y que el don de lenguas y que el don de visión y don de tal cosa. Eso no lo podemos creer nosotros. No lo podemos creer aquí con esto. Eso hay que bajarlo aquí. Yo dije, esto es pura mentira. ¿Qué pantomimia me están haciendo? Y quise salirme, pero la puerta estaba con llave. En eso el maestro de la escuela empezó a rezar la Dios te salve María en griego. Pero la rezaba tan bonito y volvía a rezarla, muy bonito, y volví otra vez a rezarla. Fue lo único que yo no pude aprenderme en el seminario. Me aprendí el Padre Nuestro en griego, pero el Ave María no. Hari Harikitomeni, no sé qué más sigue. Para mí era imposible pronunciarla. Y aquel hombre la pronunciaba bellísimo. Y entonces le dije al Señor, a la Virgen, perdón, Madre, si esto es de tu Hijo Jesús, demuéstremelo. No quiero colocar obstáculo, solo demuéstremelo. No acababa de decir eso, cuando sentí que una fuerza venía de arriba, como el cielo, digo yo, de arriba, y yo me sentí como en un triángulo, como en una pirámide, no sé cómo decirlo. Esa fuerza me botó al centro. No podía resistir esa fuerza tan tremenda. Me botó al centro. Al botarme al centro, yo empecé a gritar. Porque era una fuerza cruel, dura, tremenda. Era algo, no sé cómo, no tengo palabras para explicar. Me producía paz. Pero dentro de mí había algo que le tenía miedo a eso. Y ellos empezaron a orar por mí. Yo bien era consciente. De pronto viene el gobernador, que era bien gordísimo, se acerca, me pone la mano, y yo no sé cómo lo agarro, y le pego el empujón, y el pobre hombre voló, y para mí fue liviano. En eso perdí como la conciencia de lo que estaba haciendo. Y una voz dentro de mí empezó a decirme, no los escuche, no les haga caso. Tú me perteneces, tú eres mío. Y yo empiezo a hacerle caso a esa voz. Pero otra voz muy suave dentro de mí me decía, déjate iluminar, déjate guiar, deja que actúe mi hijo. Y yo no lo permitía. Al fin de tanto tiempo, aparece una mano. Y al aparecer la mano es una mano inmensa. La mano tiene una custodia hermosísima, grandísima. Yo la estoy viendo. Y traza una cruz lentamente, donde yo estoy acostado. Lentamente. Al trazar la cruz veo el Santísimo.
El Santísimo es grande, pero hay momentos en que palpita, y al palpitar salen rayos que llegaban, y entonces vi todos mis pecados, desde niño hasta ese momento, chistes, palabras vulgares, desde lo mínimo hasta lo más grande, y la mano que trazaba la custodia, ¿sí? No sé cómo me hizo entender aquella persona que me decía, arrepiéntate. Y yo no podía arrepentirme. Y seguía trazándolo lentamente. Yo me sentía como una tabla, como una piedra que caía algo pero que no lo dejaba penetrar. Y que yo en esa lucha interna, de pronto desaparece la custodia. Y al desaparecer la custodia, la Virgen se va. Y yo siento que ella se va. Pero al irse yo le grito, mamá, ayúdame, no me dejes así. Y ella se viene con una fuerza poderosa. Y escucho el diálogo entre ella y Jesús. Y ella le dice a Jesús, hijo mío, libéralo. Y Jesús le respondió, no quiere ser libre, su corazón es negro. Y ella le contestó, es negro pero sangra. Y en eso yo vi mi corazón, lo vi, que estaba como negro y cenizo, pero escurrían sangre. Salía sangre en mi corazón. Y yo le dije al Señor, ayúdame, por favor. Y entonces ella se viene, en eso la señora coloca un rosario automáticamente en mi corazón. Cuando coloca el rosario en mi corazón y dice, por el poder de Jesús y por los misterios del Santo Rosario, espíritu inmundo sal, yo veo una bola negra que sale de mi corazón, se hace y empieza a girar en mi cuerpo hacia arriba y hacia abajo. Y me ordenaba que no los escuchara, que los golpeara, pero yo ya no quería, porque había otra voz, las dos que me guiaban. En eso, les digo que me quiten los zapatos. Yo sentía necesidad de quitarme los zapatos y no me los quitaron. Entonces se viene esa ola hacia acá y quedo yo que no podía hablar ni respirar. Me colocan el rosario aquí y me agarran, me ordenan. La bola gira, agarró y salió con todos los zapatos y pegaron sobre la pared. En ese momento yo me sentí otra persona, totalmente otra persona. Mis odios, mis resentimientos, mis peleas, mis deseos de venganza, todo había salido. Todo había salido. Entonces quedé con un frío incontrolable. Yo me senté y empecé a temblar. Y esta gente seguía alabando y glorificando al Señor. Y yo temblaba. Y yo le pregunté en mi mente al Señor, si eres tú, ¿por qué me sacó del seminario? Y en eso alguien estaba hablando en lenguas y otro interpretó acá y dijo, mi madre me lo ha pedido porque le tiene una misión especial. Y tú no quisiste salir del seminario cuando mi madre te lo pedía, así que te saqué a la fuerza para formarte. Entonces yo volví y le pregunté, ¿dónde me quieres enviar? Y me dijo, a una tierra que mi madre ama muchísimo. Y en eso apareció como un pescado agarrado por un anzuelo. Y yo no supe qué pescado era ese, ni nada. Un año después, cuando iba viajando en una de las carreteras de México, vi un camión del Pacífico y vi el bendito pescado ahí abajo. Y dije, ¿este qué pescado es? Entonces me dijeron, es el mapa de México. ¿Sí se dan cuenta que parece un pescado? ¿O no se han fijado en eso? Parece como que se hubiera partido la caña de pescar. ¿Sí? Entendí que era ahí donde él me había enviado en ese tiempo. Ese día seguimos luchando. Volví a preguntarle, ¿me quieres a mí solo o con quién? Entonces me dijo, no, reunirás a los tuyos. Y en eso empezaron a aparecer 4 sacerdotes más, que Heider, el padre Javier, el padre Fabio, Marco Fabio. Amaba mi vida.
Las estrellas eran diferentes, el canto de los pájaros era diferente, todo era diferente. Yo caminé más de media hora para llegar a mi casa, no quise tomar taxi ni nada, yo quería correr, yo alababa, yo saltaba, yo gritaba. Era algo hermosísimo, bellísimo que estaba sucediendo dentro de mí. Era como algo, como un fuego que me quemaba, como una alegría incontrolable. Llegué a la casa y toqué, y se levantó mi hermana y me dijo: Carlos, esta es la hora de llegar, mi mamá está grave. Mi mamá tenía 2 hernias, 2 o 3 hernias, y tenía este brazo que no lo podía ella mover, ni siquiera así de dolor. Dijo: no le hemos podido llevar al hospital. Y yo le dije: no se preocupe, no se afane. Entré donde estaba mi mamá acostada y le di un beso y dije: mamita, ¿qué tiene? Y me dijo: me siento un poquito enferma. Y tendí mis manos y le dije: Señor, si tú estás vivo, sane a mi mamá. Tú la puedes sanar. Ya no le colocaba límites, era tal alegría. Mi mamá dice que de mis manos salieron 3 estrellas que giraron y entraron. Yo me senté a rezar el Santo Rosario, mi mamá quedó acostada, me senté a rezar el Santo Rosario, pero no tenía un rosario, así que lo recé con los dedos. Cuando iba en el tercer misterio me confundí y le dije: ya me confundí. ¿Sí? No sé ni cómo rezarlo. En eso apareció sobre la pared un letrero que decía: calle 108, número 4708, Zapamanga, cuarta etapa. Veo la puerta, veo una grada, veo una cama, veo un rosario de madera sobre la cama, un pantalón de mezclilla, una toalla, una falda de mujer encima, de otras cosas encima de eso. Y me dijo una voz: ve, reclámelo, ese rosario es tuyo hasta que mi hijo cumpla la promesa que yo tengo para ti. Entonces yo me fui. Al otro día yo me levanté como a las 7 de la mañana, mi mamá se había levantado, me había hecho desayuno, le dije: mamá, ¿no estaba enferma? Dijo: no, hijo, ya no tengo dolor, ya puedo mover el brazo, no tengo nada. Dios estaba actuando. Dios está tan cerca y nosotros tan lejos. ¿Sí? Así que yo me fui a reclamar el rosario. Eran 2 horas de mi casa. Llegué y toqué, nunca había ido allí. Y apareció la señora y le dije: señora, vengo por un rosario que tiene arriba así, 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 es mío. Me dijeron que era mío, así que era mío. La señora dijo: ¿qué? En eso llamó a su hijo y resulta que su hijo era el padre Javier y yo nunca vivo a la casa de él. Y llegó y dijo: ¿qué viene a reclamar? Le dije: un rosario que tiene allá. Me dijo: si lo encuentro así como me dice, se lo doy. Subió y cuando lo vi era bajar con el rosario. Y dijo: estaba así. Dijo: es tuyo, pero una cosa le pido. Consérvelo porque me lo trajeron dito por el Papa Juan Pablo II. Consérvelo. La voz me dijo que me lo colocara en el cuello y que no me lo quitara. Así que yo me lo coloqué de una vez. Y de aquí oraba el rosario así, sin quitármelo. Al jueves tienen que orar por mí, que para que el Señor me dé los dones y me fortalezca. Yo había tenido una duda en el seminario. ¿Quiénes de ustedes han dudado de la virginidad de María Santísima? ¿Alguna vez en su vida? ¿Ninguno? Bendito sea Dios. ¿Ninguna vez en su vida ustedes han dudado de que ella sea virgen? Gloria a Dios, porque es una dicha. Yo sí dudé. Yo dudé muchas veces de que María fuera virgen. Había visto a mis hermanas. Había estado en el hospital. Me era imposible que del vientre de María saliera un niño. Me habían dicho en el seminario que los ángeles eran géneros literarios. Entonces un género literario no puede anunciarle a María. Para mí entonces era mentira. Y era uno de los problemas. Yo le decía a mi director espiritual: yo dudo de la virginidad de María y Colombia es un país mariano, ¿qué le voy a decir a la gente? Y él me había dicho: pídale al Señor que el Señor le aclare las dudas. Se lo había pedido muchas veces. El jueves que fui a la oración era en otro lugar y había una silla en medio y habían más de 14 personas. Y empezaron todos a extender su mano y a pedir el Espíritu Santo de Dios para que le diera los dones al recién nacido.
Y me comentaron que hacía 6 meses anteriores el Señor los había puesto a ayunar por un seminarista que iba a sacar del seminario porque le tenía una misión especial. Y que ellos decían que era yo. No sabían nombre, no sabían nada, pero el Señor les había dicho que yo iba a llegar ahí. Los planes de Dios son tan hermosos. Y entonces empiezan a orar y a orar. En eso de la oración siento una mano que me agarra de cintura, unas manos grandes. Cuando me agarró la mano, yo salí dentro de mí y viajé por un túnel de oscuridad. Los años se corrían al revés. 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, pero rápido así. Al revés. Al fin llegué donde me quería llevar aquella mano a una velocidad increíble. Y me dijo una voz: hijo, contempla. Y yo quise mirar. Vi una pared de piedra, piso de tierra, una lámpara como de aceite pegada a la pared, que alumbraba muy tenuemente, muy poco. Y había una mujer orando. La mujer era mirando así, sus manos estaban así. Había una ventana de 20 por 60 al lado de la mujer. La mujer estaba sumisa en oración, como en un sueño, como alerta, no sé a qué, así profundo. Estaba vestida, tenía un manto blanco, enseguida le seguía un manto como rosado, luego un manto azul, agarrado este brazo así, pero desprendido así en este. Se le notaba su cabellera ondulada. El cabello le bajaba como hasta por acá más o menos, se calculaba. Podía medio ver la mujer. En eso viene un rayo de luz que no sé de dónde ven, porque me obligó a verlo, pero no vi de dónde viene. El rayo de luz no es más grueso que mi dedo, así como cuando hay un hueco en las hojas, en el techo, que sale un rayo de luz. Y el rayo de luz vino y le pegó a la mujer como 4 a 5 dedos más abajo del ombligo. Pegó con tal fuerza que la mujer que estaba así orando se fue hacia atrás, pero duro. Cuando hizo este movimiento, el velo y todo se le cayó, pero le quedó todo sostenido en las manos. Pude ver su hermosa cabellera, y ella hace esta operación y se va hacia adelante y cae de rodillas y se cruza de brazos así y se levanta lentamente. Ella ya no espera, ella adora en una adoración profunda. De su vientre salían rayos de luz, blanquísima, blanquísima, y una voz me dijo: así fue mi concepción entre los hombres, virginal, y mi madre virginal para siempre. Pero aquella voz retumbaba. Mi vista no se cerraba ante los rayos de luz que eran más fuertes que el sol, pero blanquísimos. La madre giró, y ángeles de diferentes tamaños, unos con alas, otros sin alas, otros que eran solamente como alas, adoraban y adoraban a María Santísima y le decían: bendita tú entre todas las mujeres, bendito por haberle abierto las entrañas al Salvador del mundo, bendita sea por decirle sí al Señor. Pero hablaban diferentes lenguas, español y otras lenguas diferentes. Cada adoraba y se inclinaban ante ella y adoraban al Verbo encarnado. Y decían: los profetas lo esperaron, los patriarcas lo anhelaron, los profetas lo anunciaron, los reyes esperaron este momento, la tierra en éxtasis esperaba tu sí, oh Madre del Señor, Reina del cielo, Madre todopoderosa, bendita y alabada seas por siempre entre todas las generaciones. Pero era hermosísimo aquello. De María como que desapareció el vientre y solo era luz, y ella en éxtasis contemplaba. De pronto ella se gira, y al girar mira hacia la ventana, y cuando mira hacia la ventana toda su luz entra a la ventana,
viaja la luz y yo sin moverme del sitio puedo ver lo que la luz va tocando. Voy al rey David, a Moisés, a Abraham, pasé por ellos y llegué a un lugar bellísimo, encantador. Era plano, habían aguas de diferentes colores, azul, roja, blanca, cascadas bellísimas, árboles maravillosos, animales quietos, una mujer hermosísima, alta, con una cabellera que le bajaba por acá, hermosísima, un hombre bellísimo, alto, caminaban. Y ella se acercó a un árbol pequeño, no más, era como un arbusto así, negro, que despedía rayos como negros. Y ella metió la mano en ese árbol y probó. Y cuando ella probó eso, aquel hermoso lugar se formó un caos, aparecieron volcanes, surgían volcanes, animales monstruosos. Y volvió otra vez al lugar donde estaba. No sé qué sería, pero yo siento que fui Adán y Eva. ¿Sí? La promesa tenía que cumplirse. Regresé donde estaba ella, con la vista. Ella se gira hacia mí, sonríe. Y la voz, en los brazos que me llevaron otra vez hasta el lugar donde yo estaba, pero ya iluminado. Llegué y la silla, donde llegué la silla, se corrió la silla y pegó hacia la pared. ¿Sí? Y yo abrí mis ojos para ver las manos y no había manos. Mi cuerpo temblaba y yo me di cuenta que yo no canto, y estaba cantando un lenguaje que yo no entendía, pero que era lo mismo que los ángeles estaban cantando. En eso veo que la Virgen se viene con mis ojos abiertos, la veo que viene, sonriente, bella, la mano me agarra los brazos y me sube, no veo la mano, pero mantengo los brazos así, y le grito a todos, ahí viene la Virgen. Todos vieron cuando la cortina se abrió, pero no la vieron a ella, yo sí la vi. Llegó, me tomó las manos, sonrió y no sé, pasó por mí, no sé si se fue o se quedó en mí, pero desde ese día, María, yo la amo inmensamente. ¿Sí? No dudo de su virginidad. Poco a poco en el transcurso de mi vida sacerdotal, el Señor me ha demostrado citas bíblicas donde está la virginidad de María. Puedo comprobar con citas bíblicas antes, en y después del parto, la virginidad de ella. Me ha llevado a palabras que se utilizaban en el tiempo y que he referido a María, que ella sigue siendo virgen y será virgen por siempre. ¿Sí? Esa María, me he preguntado muchas veces, ¿por qué esa unión tan íntima, hijos? ¿Por qué esa preocupación de Dios para salvarnos? ¿Por qué? ¿Por qué primero Dios Padre? Era de Dios Padre que terminó con el diluvio. Vienen las profecías de Jesús, el anuncio de Jesús, que terminan con el derramamiento, diluvio de sangre en la cruz. Viene ahora la fuerza del Espíritu Santo, que tiene que terminar en fuego, pero una era marcada por la Virgen María. Yo creo que estamos en tiempos marianos, tiempos en que la madre tiene que recoger a sus hijos, cueste lo que les cueste y sean lo que sean. Benditos los que se dejan guiar por ella. Una vez le pregunté a Jesús, para pronunciar el nombre tuyo se necesita, Señor, la fuerza del Espíritu Santo. Para pronunciar el nombre de ella, ¿qué necesito? Pasaron 15 días. Quise rezar el rosario. Y cuando fui a rezar el rosario, no pude rezarla Dios te salve María. Y empecé, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Si ese nombre me da paz, me da tranquilidad. ¿Cómo es ese nombre? Y me vino este bello canto, lo escribí en papel higiénico y se lo regalé a Sergio. Y le dije, Sergio, mira a ver si puede hacer algo con eso. No sé. Y Sergio hizo eso. Vamos a escucharlo, Sergio. ¿Sí tenemos tiempo? Si no, cortamos. 12. ¿Sí se escucha? Sí.
camino no lo recuerdo, si solo al pronunciarlo me da paz, me da amor, libertad y consuelo. Si el Espíritu Santo me ayuda y tu Hijo me lo dice en secreto, tu nombre yo pronunciaré como el ángel en Nazaret. Ave María, 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 María es el nombre, bendito nombre que yo pronunciaré como el ángel en Nazaret. Ave María, 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 María es el nombre, bendito nombre que yo pronunciaré como el ángel en Nazaret. Hija María, dice Dios Padre, Madre María, dice Dios Hijo, Esposa María, dice Dios Espíritu Santo. Por eso yo su nombre siempre pronunciaré como el ángel en Nazaret. Ave María, 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 María es el nombre, bendito nombre que yo pronunciaré como el ángel en Nazaret. Ave María, 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 María es el nombre, bendito nombre que yo pronunciaré como el ángel en Nazaret. Dios te salve, María. Ave María, bendito nombre, bendita Madre, bendito nombre que pronuncia Dios Padre, que pronuncia Dios Hijo, que pronuncia Dios Espíritu Santo. Bendito nombre. Ese día el Señor decía, para pronunciar el nombre de María se necesita la fuerza de la Santísima Trinidad. No es más ella que Jesús, ni es diosa, pero ella es algo especial, es madre. Y una madre hace lo que sea por salvar a sus hijos. El rosario que ella me dio un día después de celebrar la Eucaristía desapareció de mi cuello. Lo busqué por un lado y por otro y dije, ¿qué pasó con mi rosario? Y me vino un pensamiento, mi hijo ya cumplió la promesa de ser. Así que ya no tenía por qué estar ese rosario. Yo aún lo busco. Si yo ese rosario lo llego a ver a alguien, se lo voy a pedir. Sí. Pero a veces creo que ella toma los rosarios ya cuando uno los ora bastante. La gente a veces me dice, Padre, bendice este rosario. Y yo se lo bendigo y le digo, lo hace más bendito cuando lo oras. Más bendito. Vamos a hacer esto. En mi vida sacerdotal, creo que dos fuerzas, dos misterios infinitos me llevan a amar más la iglesia.
Uno la Santísima Virgen María y otro Jesús, Eucaristía. Y no hallo separación entre los dos, entre la madre y el hijo. Creo que familia que reza y que comulga hay una fuerza especial. Y sacerdote que ora el rosario y se inclina ante Jesús Eucaristía, yo me imagino que no habrá poder de Satanás que lo haga renunciar a su sacerdocio. ¿Cuánto tiempo perdemos ante una caja de televisión? ¿Cuántas horas gastamos a veces viendo nada? Porque cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol que ilumina tu